Hace como unos meses yo estaba en Brasil y recibí un correo de Amanda y de Ricardo que contenía el texto que vimos ayer. Llegué a Brasil para presentar en la universidad un estudio sobre maneras de revitalizar el teatro de creación y el teatro político. Estaba trabajando en eso y al mismo tiempo en una conferencia que tenía que dar para la universidad sobre dramaturgia. Y en ese momento llegó el texto del correo de Ricardo y Amanda con el texto que vimos ayer. Y bueno, yo me enamoré automáticamente de ese texto. El espectáculo me pareció una desmesura. Puede parecer algo verdaderamente sorprendente, porque precisamente es un teatro íntimo, eso, ¿no? Pero es esa desmesura que hace que yo no llegue a impactar de golpe, sino que lo vaya haciendo cuando se va procesando en mí algo que no es consciente, que está apelando a un montón de datos que me da de mis vivencias como persona, como persona y como interesada en un aspecto de la realidad. Entonces se va produciendo eso en mí y esa desmesura empiezo a tratar de ver de qué se trata. Porque tenemos la palabra por un lado, la palabra y la imagen. Y la palabra es desmesurada y la imagen me dice todo lo contrario. Es decir, cómo con elementos tan rudimentarios como un barco de papel que por los efectos de la luz hace que en mi cabeza piense que está atravesando los mares y que ha hecho todas las guerras. Esa cosa de la desmesura de otro lugar que señalas vos, esa cosa pequeñita como la poca luz, la sombra y esa cosa que acá, ¿no? Y un poco capaz que eso, consciente o inconscientemente, estaba un poco en la obra también, porque está la desmesura que es la desmesura de la experiencia, que era un poco lo que señalaba yo de lo testimonial. Por ahí para otros, a pesar de que seguramente se me escapan muchas cosas y seguramente falseo alguna cosa en mi lectura, la cosa de la historia de ellos en relación con su país o con el teatro de todos lados, es una cosa muy fuerte, esa experiencia que todos la tenemos de otros lugares, de otra manera, pero es más o menos la misma experiencia. Entonces, ahí estaba la desmesura de algo tan duro, de una experiencia dura, en el marco de un espectáculo que se proponía muy tierno en muchas partes, desde la luz, desde la cosa de lo infantil que señalas vos, desde lo clown, todo eso era como tierno. Una escritura parabólica, es decir, no abordar la cuestión política así como de manera directa, porque a veces el camino más directo no es el más corto, ¿no? Y esa escritura parabólica, crear un universo mítico hoy en día, que yo sé que el teatro contemporáneo va por otro lado y que renuncia a las situaciones y que renuncia a los personajes y demás, crear un universo mítico, el alejar la trama de lo que es una recepción inmediata y ir llevándonos a partir de esa alegoría, de esa parábola, ir dejando una serie de piedritas en el camino que a veces se convierten en chinas en el zapato
y otras piedras para arrojar contra los cristales de algún buen edificio, ¿no? Me parecía que esa era la línea, ¿no? Convertir el teatro político, en primer lugar, en un teatro de creación, que muchas veces hemos asistido a esa tensión que no se apacigua o que no se ha conseguido apaciguar de un teatro político, un teatro militante. Tiene que ser ese que dice las verdades como puños y de frente, y muchas veces termina provocando el efecto contrario, nos aleja más que nos acerca, y al mismo tiempo convertir esa escritura, una escritura de creación, en una especie de caballo de Troya. Me aparecían, yo sé que eso estaba poetizado, estaban dentro de personajes, pero por ahí podía sonsacar esas indignaciones que muchas veces son de todos los teatristas, por lo menos los teatristas independientes. Esas indignaciones estaban ahí, pero desde una perspectiva muy particular de su propia experiencia, ¿no? Y uno las podía acompañar a esas experiencias desde nuestra propia experiencia. Tenía un eco. Y para mí se me hacía muy fuerte, más allá del espectáculo en sí, lo que señalaba ayer al final de la función, era la cosa esa testimonial, o sea que realmente hay que tener una cierta valentía, por más que esté sublimado, por más que esté poetizado, por más que sea el caballo de Troya, sabemos que está hecho de la madera de Mérida, o de DF, por todos los árboles ahí, con eso han hecho el caballo de Troya, está hecho de carne y de experiencia real. Y la valentía esa, ¿no? O sea, de poner tus propias cosas, tus propias emociones, aunque uno sublima muchas veces, pero acá está puesta, no sé, en juego la propia historia, el propio sentimiento, las propias opiniones, que no siempre es fácil llevarla a escena, o sea, vos tenés que transgredir muchas cosas de tu persona para poder meterlas ahí en la escena. Muchas cosas muy personales, ¿verdad? Porque hay muchas cosas personales, la ideología, los dolores que nos han ocasionado ciertas situaciones, estaban ahí presentes, y me parece muy valiente, muy válido, con una validez histórica incluso, porque hay muchas veces de que se habla como más en general de las cosas que acontecen. Un poco lo señalabas vos de lo político, ¿viste? Decir una cosa por ahí muy directamente capaz que es muy general y no trasciende nuestra humanidad decirlo de esa manera. Pero yo creo que quien no los conoce a ellos y carece de esos referentes autobiográficos, también puede seguir la historia. Entonces, claro, ese ejercicio de exorcismo lo vemos nosotros, que los conocemos, ¿no? Pero quien no los conoce también puede seguir la obra y también tiene sus propios niveles de lectura. Lo comentábamos antes, bueno, ayer para Ricardo lo comentábamos antes, era como el estreno mundial, porque era el estreno de un trabajo que había tenido un proceso muy largo desde la ida de los compañeros a el Castillo de las Artes, su estancia ahí enclaustrados, y eso vino con todo un trabajo que pudimos ver ayer como que el primer fruto maduro, ¿no? Creo yo que hacer teatro testimonial que se convierte en documental es una muy difícil, porque es desnudarnos así ante la escena, y la otra creo que es esta historia que no van a escribir de nosotros nadie, y que es bueno que la escribamos. No vamos a tener a un teórico del teatro a un lado nuestro, haciendo parte de nuestra historia. Lo importante que es crear un lenguaje latinoamericano de algo nuevo, y creo que esto es un lenguaje. Creo que no... Bromeaba hace rato Ricardo conmigo y decía, pues es que es mejor que Peter Brook. Creo yo que hay que dejar todas estas relaciones que ya las estudiamos y las reestudiamos y tratar de limpiarnos para poder dar una imagen latinoamericana nueva, ¿no? No sé cómo, pero este es un camino. Lo que pasa es que nosotros somos el resultado de todo un proceso tan largo
que lo latinoamericano o las referencias a las cosas es, borremos todo lo que dijeron. Me parece que el que hace sinceramente y auténticamente algo, lo tiene como en el ADN y bueno, lo resignifica, a mí me pareció verdaderamente algo, una metáfora de... Yo no los conozco a ellos, por ejemplo, no sé que estuvieron, los conocí el sábado cuando hablaron del espectáculo, pero no sabía ni siquiera que podían ser, digamos, tan más emparentados. No, simplemente yo veo esa historia. Claro, pero sí, soy muy prudente yo. Claro, es la historia de dos seres que están en desacuerdo con el mundo y tienen la oportunidad, como nos pasa a todos, que se encontraron. Y todo eso yo veía y lo sentía cuando veía el ensayo. Y este Fiti que habla del enseñaje, del aprendizaje, sí, a mí me sostiene, me remonta y me fortalece, porque sigo aprendiendo que en ese entramado y en este concepto que ellos dicen de creación colectiva hay una generosidad y un mar, un río, como dijeron hoy, donde podemos zambullirnos y seguramente salir renovados y salir encontrándonos en cosas nuestras, personales, íntimas, en este teatro íntimo, que sí, que mágicamente o que justamente por esa fuerza de la colectividad se hacen tan de todos. Y bueno, reconozco en el proyecto, a mí yo les decía a los chicos, yo no podía dejar de verlos a ustedes, ¿sí? Pero cuando digo verlos a ustedes, los veo a Ricardo y Amanda, pero veo a los artistas, ¿no? Y cómo ellos dos en esa intimidad pudieron tomar el escenario, intercambiar sus roles, cruzar fronteras, porque quién dirige y quién escribe y quién actúa. Efectivamente hay gente que nos conoce desde otro lado y bueno, saben que yo me dedico más a la dramaturgia o a la dirección, que Amanda es más actriz y tal, y entonces parten de ahí, pero yo no puedo ni quiero apropiarme un material que no es mío, sino que es conjunto. No, tampoco, insisto, puedo sentirme director de la puesta, sino más bien muy agradecido de acompañar a mi compañera, que es la que siempre ha estado en escena, y intentar dejarme tocar desde su dirección mis posibilidades como actor, ¿no? Creo que queríamos esto, o sea, queríamos compartirlo, ¿no? Queríamos escucharlos, escuchar sus opiniones, para bien y para mal, que para mí no son mal, son enseñanza, y son decisiones que esa fue la primera decisión, fue hagamos esto que nunca hacemos. Tú vas a actuar, yo dirigir, habíamos hecho también en conjunto, con codirección, yo me voy a empeñar más en esto porque siempre te desafanas, porque es más cómodo un lugar, pero no, esta vez fue el humor. Nosotros normalmente hacemos cosas que o sea, si aquí se les alarga, es así de ya por favor cállense, mucho texto, mucha información, están muy enojados chicos, ¿qué les pasa? Pero esta vez tratamos de usar como todos estos opuestos, ¿no? Y tanto así que es el gran circo de este pequeño espacio que se llama el teatrito. ¡Fantástica fuga de Asdrúbal Huracán y Estrellita Poca Luz!